Estamos cerrando ya este bimestre en realidad, pero es el tercero de ministros competentes. Fue un bimestre muy importante, así como fueron todos los anteriores y aún los que vienen, muchas gracias. Y aún los que vienen por delante también van a ser fundamental, van a ser tremendos, van a ser muy importantes para nosotros y aún como congregación también. Así que seguimos hablando de lo que es la reforma constante, es un año de reforma constante. Sabemos que la reforma, como siempre lo decimos, pero no está de más recordarlo, no está de más volverlo a recordar de que la reforma es importante para el crecimiento. Repitan, la reforma es importante para mi crecimiento. Lo voy a molestar en repetir, pero está bueno porque sirve para que uno mismo se motive bastante. Es importante de que seamos personas eficientes, de que nos volvamos personas que den su fruto. Sabemos que la reforma, sabemos que los cambios, sabemos que algo nuevo en nosotros molesta, incomoda, pero que es necesario, ¿sí? Es necesaria para mantenernos enfocados. Usted se pone a pensar y ya pasó casi la mitad del año. En realidad estamos a mitad del año, ¿sí? Entonces ya ha pasado mitad de un año y está bueno que empecemos a autoevaluarnos qué fue o qué hice o cómo me fue en la mitad de este año y aún proyectarnos para lo que viene. Amén. Sabemos que ministros tienen significados, sinónimos de ayudante, ¿sí? Servidor, siervo, competente. Estábamos hablando de que es una persona calificada, idónea, apta, capaz. Y todo esto es importante que lo comprendamos, de que si nosotros hoy podemos ser servidores o podemos ser personas capaces, eficaces y aptas para el servicio de Dios, ¿no? Para lo que hoy nosotros tenemos que hacer, para el propósito y cada asignación que está dentro de ese propósito para cada uno de nosotros, es por gracia de Dios. Repita, por favor, es por gracia de Dios. Si hoy nosotros somos personas que estamos con vida, si hoy nosotros somos personas que que estamos respirando, que estamos con vida, que tenemos familia, que tenemos la oportunidad de servir y que tenemos esa cierta capacidad de hacerlo, es porque Dios así lo pensó. Es porque Dios, cuando nos llamó a cada uno de nosotros y aceptamos esa salvación tan grande, dentro de ese paquete hermoso ya te calificó, ya te preparó y ya te hizo idóneo para ese gran propósito que tiene con vos. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos a preguntar otra vez. ¿Cuántos lo creen de verdad a eso? ¿Sí? Y si no lo cree, dígale a Dios: Señor, mostrámelo, quiero creerlo, quiero verlo, quiero experimentarlo. A modo de introducción, y como se viene hablando, toda nuestra efectividad y toda nuestra capacidad de servir a Dios viene por gracia de Dios, ¿sí? La salvación, como mencionaba hace un momento, no es para que nosotros estemos quietos, ¿sí? La salvación es aquel día en el cual alguien o una persona se animó a compartirle el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje, presentarle a Cristo. A partir de ese momento, uno muchas veces piensa que se queda ahí, es ese momento y ya está, y quedó ahí y tengo a Dios y mi vida está resuelta, cuando en realidad es todo lo contrario, es el principio de todo. Pero la idea de Dios es que en ese momento, a partir de ese momento en adelante, usted no esté quieto. La idea de Dios es que usted pueda crecer, la idea de Dios es que usted pueda avanzar, que usted pueda desarrollarse, que usted pueda cumplir cada y todas esas asignaciones que Dios pensó para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso estamos hablando de que, y se compartió, y fue un año bastante fuerte en este sentido de poder expresar a Cristo, ¿sí? De que tenemos la responsabilidad como hijos de Dios y como iglesia de lograr expresar a Cristo. A algunos nos sale mal, en mi caso, me lo reconozco, a otros les salen re bien, pero estamos en proceso, ¿sí? Estamos en proceso de perfeccionarnos, ¿sí? Mutuamente, como cuerpo, como iglesia. Estos momentos, estos ámbitos son momentos especiales y totalmente fundamentales para que cada uno de nosotros logremos perfeccionar ese mensaje, ese propósito y ese llamado que Dios tiene para nosotros.
Es un momento específico e ideal para que la persona de Cristo en nosotros pueda hacerse más fuerte, ¿sí? Que el propio yo pueda menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros. ¿Amén? Esta posibilidad de expresar a Cristo es mediante un nuevo nacimiento, ¿sí? Muchas veces, y no sé ustedes, pero yo me he frustrado incontables veces en querer hacer las cosas bien y no me salió. Creo que en la gran mayoría de nosotros hemos hecho el esfuerzo humano y hasta por ahí lógico de entender o de encontrarle la vuelta a la palabra de Dios lógicamente, humanamente, haciendo los esfuerzos humanos, y que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no nos ha ido bien, porque la clave para poder expresar a Cristo es un nuevo nacimiento. Repita, la clave es nacer de nuevo. La clave es nacer de nuevo, y esto es lo que a nosotros nos va a definir en nuestra vida. Si nosotros logramos nacer de nuevo, es lo que va a definir nuestra vida, si vamos a vivir una religión o vamos a vivir de verdad a Cristo. Si nosotros nacemos de nuevo, vamos a lograr expresar a Cristo como se debe. Por eso es fundamental este nuevo nacimiento. Y uno de los grandes ejemplos que podemos mencionar y que podemos decir que una persona nació de nuevo fue el apóstol Pablo, en su momento llamado Saulo, pero que cuando se encontró con Cristo en persona, ¿sí? Dice que su vida cambió por completo. Lo puede leer en Hechos capítulo 9 me parece, o 8. Bueno, léalo, en alguno de esos dos capítulos está. Pero en Hechos se encuentra la historia del apóstol Pablo, en el cual se encuentran con Cristo y su vida cambió total y rotundamente, ¿sí? Tuvo un nuevo nacimiento, se encontró con Cristo mismo. Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos que tenemos en la Biblia para poder anclarnos o para poder también tomarlo como gran ejemplo, porque fue una de las personas que mayor revelación tuvo en la Biblia. Fue una de las personas donde Dios mayor revelación le dio, y el porcentaje más alto del Nuevo Testimonio fue escrito por él, ¿sí? Por el apóstol Pablo. Que todo lo que él hizo en la tierra, podemos quedar maravillados, podemos quedar totalmente fascinados de todo lo que enseñó, de todo lo que dijo, de todo lo que vivió, porque la persona del apóstol Pablo soportó un montón de cosas tremendas por amor a Dios, por amor a Cristo, y a su vez también expresó y manifestó un montón de cosas tremendas de parte de Dios. Podemos admirarlo por todas esas cosas buenas que él soportó y aún hizo, pero también una de las cosas que el pastor mismo compartía hace unos fines de semana atrás, anteriores, de que él también reconocía que le costaba. El apóstol Pablo reconoció en incontables veces que a él tenía una lucha constante dentro suyo, con esa nueva naturaleza que es de Cristo y con su antigua manera de vivir, con su vieja naturaleza. Y lo vamos a leer, por favor, en Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Creo que la gran mayoría de nosotros nos vamos a sentir un poco identificados con lo que decía el apóstol Pablo. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Estas son palabras del mismísimo apóstol Pablo, que nos queda para nosotros, pero presten atención. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Dice una versión. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, dice el apóstol Pablo. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Lo vuelvo a leer y remárquelo ahí, si tiene para escribir o tomar apuntes. En la naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, dice el apóstol. El apóstol Pablo deja en evidencia una gran realidad que todos hasta el día de hoy nos podemos sentir identificados. ¿Sí? Habla respecto de dos naturalezas, la naturaleza adámica, que es la del pecado, la que nos lleva al error, la que nos lleva a seguir
los deseos de nuestra propia carne, que muchas veces, y que muchas veces, para no decir todas, va en contra de la voluntad de Dios. Y después está la nueva naturaleza que es Cristo, que es por medio de la gracia y que es por medio de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Partimos bien, tenemos esas dos naturalezas, ¿sí? que hable y que comente el apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol Pablo reconoce una lucha entre estas dos fuerzas que operan en él. Y quiero hacer una aclaración, no quiere decir de que el apóstol Pablo cometía algún error o le costaba porque estaba endemoniado, ¿no? O tenía un espíritu maligno. Porque nosotros hoy nos cuesta ciertas áreas de nuestra vida cambiar, ser procesados, tener una reforma, y no por eso estamos endemoniados. Quiero creer que no estamos endemoniados. Mirá a la persona que está a tu lado a ver si tiene cara endemoniada. No, pero creo yo que no, ninguno de nosotros, ¿no? No sé. Pero vamos a creer que no. A lo que voy es que nosotros podemos estar en el día de hoy luchando con estas dos naturalezas, pero no quiere decir que estemos endemoniados. Pero hay que marcar algo fundamental que va a determinar la conducta que nosotros vamos a tener en esta tierra. Y que dicho sea paso, el apóstol Pablo lo comenta en los versículos siguientes en Romanos. ¿Sí? Que habla de que siendo conscientes nosotros mismos de estas dos naturalezas, las actitudes, las acciones y el estilo de vida de que yo vaya a tener en esta tierra va a determinar cuál de las dos naturalezas yo voy a alimentar o cuál de las dos naturalezas yo voy a priorizar en mi vida o le voy a dar más cabida, dicho de una manera más urbana, ¿no? Santi nos compartía hace 2 semanas atrás que el cuerpo humano, cuando deja de alimentarse, empieza a demostrar ciertos aspectos, empieza a dar como algunas señales de que le falta agua, de que le falta alimento y demás, ¿sí? Y lo mismo lo podemos tomar del lado de la parte espiritual, ¿sí? Nuestra vida va a llevarse a cabo en base a la naturaleza que nosotros alimentemos. Lo que quiero compartirles con esto que les estoy comentando ahora es que tenemos esas dos naturalezas dentro de nosotros. O sea, están esas dos naturalezas, en vez de decir dentro de nosotros, están esas dos naturalezas presentes en nuestras vidas. Pero depende de nuestra responsabilidad y de nuestra decisión cuál de las dos naturalezas vamos a alimentar. ¿Se entiende? ¿Me explico? Dependiendo de la naturaleza que yo vaya a alimentar, es la naturaleza que va a gobernar mi vida. Es la que va a determinar mi accionar, es la que va a determinar la manera de moverme, es la que va a determinar cómo me ven en el trabajo, cómo me ven mis amigos, cómo me ven mi familia, cómo me manejo en la sociedad misma, ¿sí? Cuando voy a comprar, cuando hago fila para comprar algo, no sé, póngale el ejemplo que usted quiera. Pero lo que voy es que la naturaleza que nosotros alimentemos va a ser esa naturaleza la que va a determinar cómo nosotros vamos a vivir. ¿Sí? ¿Está despierto? Decirle a la persona que está a tu lado, no te duermas. Para eso vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 21, por favor. Y acá vamos a partir un poco de cuándo comienza toda esta historia de la nueva naturaleza y demás. Efesios 4, versículo 21 dice, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él les enseñó. El versículo 22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. En otras versiones usted puede encontrarlo diciendo el versículo, despójense de su vieja naturaleza, cambien su manera de pensar, maten todas esas cosas. ¿Sí? Este versículo es lo mismo, pero en otra versión. Pero el versículo número 21 habla respecto de cuando nosotros escuchamos ese mensaje, y aún como el día de hoy, puede ser que estás escuchando un mensaje, estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Dice que
en ese momento cuando escuchamos el mensaje de Dios, uno ya sabe cómo Él quiere que uno se maneje en nuestras vidas. Por eso es tan importante que usted pueda asistir y pueda venir a estos lugares tanto un sábado como un domingo, porque son directivas, porque son entrenamientos, porque son palabras, porque son momentos donde Dios a usted lo puede guiar, donde Dios a usted lo va a guiar como matrimonio, como hombre, como mujer, como hijo, como adolescente, como niño, como familia, como usted quiera. Pero estos son ámbitos y son momentos donde Dios a usted lo puede guiar, ¿sí? Es justamente lo que Dios quiere y anhela, ¿sí? Que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Volviendo a lo que estábamos hablando. En aquel momento cuando nosotros escuchamos el mensaje de Dios y llegó su salvación a nuestras vidas y nos libró y nos ordenó, porque así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en uno de los evangelios que cuando Dios llega a nuestra vida, que cuando Cristo, que cuando Dios nos libera, nos hace libre, dice que deja nuestra vida totalmente ordenada, ¿sí? Y todas esas cosas malas, ¿sí? Llámese demonio, llámese espíritu, llámese costumbre, llámese vieja naturaleza, cuando quiere volver al lugar de donde salió, dice que va a encontrar a cada uno de nosotros ordenado. La palabra dice que encontró, habla específicamente de un espíritu que salió de una persona, a esa persona le hicieron libre, pasó un tiempo, quiso volver a esa persona y encontró a esa persona en un estado ordenado, pero vacío, dice la palabra de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que lograr entender es que en el mundo espiritual no hay vacíos. Nosotros somos personas que tenemos un espíritu, que tenemos un alma y que tenemos un cuerpo. Entonces, al tener un espíritu, entramos en la ecuación cuando decimos que en el mundo espiritual no hay vacíos. O es llenado por la naturaleza de Dios o es llenado por la naturaleza adámica del pecado con la vieja naturaleza, ¿sí? Entonces, nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes, podemos dar como el ejemplo de que es deshacerse de esa ropa que ya no nos sirve. ¿A cuánto de nosotros nos pasó en algún momento decir, che, tengo que renovar el placar, tengo que renovar la ropa, esto ya no me entra más? ¿A cuánto le pasó? Están llorando algunos. Pero a mí me ha pasado hasta hace poquito, ayer. Pero creo yo que por razones naturales y obvias del crecimiento, lo que te entraba a los 14 años no te va a entrar a los 20 años, ¿sí? O sea, es algo que no va a suceder, ¿sí? Entonces, nosotros en ese momento puede ser, uy, no, pero yo con esta ropa, con esta vestimenta, no sé, viví esto, viví lo otro, y muchas veces nos cuesta, usted se ríe, pero muchas veces nos cuesta desprendernos de esas cosas viejas, ¿sí? ¿Conocen a personas que tienen, no sé, un sitio determinado en la casa de aguantadero? ¿Sí? No sé si lo ubican, no sé si conocen algunas personas, pero en la gran mayoría de las personas, hay personas que tienen ciertos lugares de la casa donde, pero tiralo, no, pero ya le voy a dar alguna función, ¿sí? En algún momento lo voy a necesitar y van a pasar 80 años y no va a necesitar eso, ¿sí? Porque cuesta desprenderse un poco de lo viejo, cuesta desprenderse un poco de todas esas cosas que en algún momento nos gustó, que en algún momento nos sirvió y que en algún momento lo disfrutamos. Lo mismo pasa, si lo llevamos al plano espiritual, con la vieja naturaleza. Muchas veces nos cuesta desprendernos de esa vieja naturaleza. Muchas veces nos cuesta desprendernos de todas esas cosas que en algún momento nos gustó, nos hizo pasarla bien y hasta a su vez nosotros creíamos que era lo correcto. Yo personalmente en mi vieja naturaleza tenía costumbres o ideales o distintas acciones en mi vida que yo pensé que estaba bien, que cuando conocí a Dios sabía que no estaban bien. Pero bueno, esa es la lucha constante que uno tiene y que pasa con nuestra vieja naturaleza, de que en la gran mayoría de los casos nos cuesta desprendernos de eso. Nos cuesta desprendernos de costumbres, nos cuesta desprendernos de pensamientos, nos cuesta desprendernos de amistades, nos cuesta desprendernos de ideales que creíamos que estaban bien y que en su momento, cuando la naturaleza pecaminosa nos dominaba y nos gobernaba, estaba bien. O sea, para uno estaba bien, pero desde el momento que apareció Dios en nuestra vida, empezó a sonar la alarma.
Y Dios mismo, y yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que es así, Dios mismo te lo empezó a mostrar, esto ya no va más en tu vida. Esto ya no te sirve más. Lo que estabas haciendo ya no te sirve más. Dentro de mi propósito, obviamente todo lo que estoy hablando es de una persona que quiere cumplir el propósito de Dios. Usted tiene su libre albedrío para decir, yo no quiero cumplir el propósito de Dios, y siga con su vieja naturaleza y siga con sus costumbres, no hay ningún tipo de problema. Pero para el propósito de Dios, la vieja naturaleza no sirve. Si uno quiere cumplir el propósito de Dios, la vieja naturaleza no sirve. Repita lo que dijimos hace un momento al principio. No hay nada bueno. Ahí ya empezaron a bajar las repeticiones. No hay nada bueno de la vieja naturaleza. No hay nada bueno de las viejas naturalezas. ¿Sí? Lo volvemos a decir, nos cuesta desprendernos de todas esas costumbres que teníamos en nuestra vieja naturaleza. Por eso no es suficiente saber que tenemos un propósito, porque como lo vuelvo a mencionar, en el versículo 21 hablaba de que el mensaje fue compartido. Uno puede escuchar un mensaje, uno puede escuchar una palabra, usted mismo puede estar acá y puede estar cerrando su corazón a lo que hoy vamos a hablar o lo que Dios quiere hablar y demás. Uno puede escuchar el mensaje, pero simplemente no es suficiente saber que yo tengo un propósito. No es suficiente saber de que dentro de ese propósito Dios pensó distintas asignaciones para mi vida. No es suficiente con que uno sepa que Dios lo ama, que Dios está con uno, que Dios le hace el aguante, que Dios tiene misericordia. Está bien, esas cosas no se niegan y esas cosas no van a dejar de existir nunca. Ni el amor, ni la misericordia, ni la compasión, ni la bondad de Dios para cada uno de nosotros. Pero no alcanza con saber que tenemos un propósito, sino que hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión un día de saber qué naturaleza va a determinar mi existencia, bajo qué naturaleza, bajo qué ADN yo me voy a mover en esta tierra, bajo qué naturaleza voy a dejar que mi casa sea edificada, que mi casa siga avanzando, bajo qué naturaleza o bajo qué ideales yo voy a enseñar o ministrar o hablar a mis hijos, voy a ser de ejemplo a mi casa, a mi hogar, ¿sí? Debemos aprender a ubicarnos en la nueva vida y dirección que hemos decidido un día tomar, obviamente, lo vuelvo a mencionar, para los que quieran y para los que deciden cumplir el propósito de Dios. Obviamente que Dios tiene los brazos abiertos para todos. Fuimos llamados, como compartía Ana el domingo pasado, fuimos elegidos. Fuimos llamados a ser esos ministros competentes, fuimos llamados a servir, fuimos llamados y fuimos totalmente equipados, ¿sí?, con todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Pero Dios necesita nuestra decisión. Dios necesita que un día pare la moto y decidas qué vas a hacer con vos, con tu familia, con tu casa, con tus generaciones, con tu matrimonio. Dios necesita de que un día te determines. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1 y vamos a pasar luego al versículo 13. Dice lo siguiente: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pasamos al versículo 13, un poco más adelante. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero nosotros fuimos llamados a vivir en libertad. Repita, por favor, créaselo un poco. Fui llamado a ser libre. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, dice la palabra. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Acabamos de leer una realidad que por más que vos te equivoques en las veces que te equivoques, en el área que te equivoques, esta es una realidad que nada lo va a cambiar. Fuimos llamados a ser libres. Cristo nos liberó y fuimos llamados a vivir bajo libertad, bajo esa libertad que Cristo a nosotros nos dio. Es una realidad que es inalterable, que es inconmovible y que haga lo que haga, siempre va a ser así. Siempre, para Dios, vamos a ser libres. Pero volviendo a lo que estábamos hablando de la naturaleza que alimentamos, es trabajo de nosotros movernos bajo esa libertad.
Es trabajo de nosotros si vamos a vivir esa libertad, ¿sí? Entender de que fuimos llamados a esa libertad, y la pregunta que podemos hacernos, porque uno puede decir, está bien, fuimos llamados a vivir en libertad, pero podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué muchas veces seguimos atados y esclavizados a esa vieja naturaleza? ¿Por qué, si fuimos llamados, si Cristo en realidad, primero, Cristo ya nos liberó y después fuimos llamados a vivir en libertad, si esa es una realidad para Dios, entonces ¿por qué muchas veces seguimos esclavizados a las viejas costumbres, a los viejos pensamientos, a las viejas actitudes, a las viejas maneras de hablar, de movernos, ¿sí? Costumbres que estuvieron presentes gobernando cada una de nuestras vidas antes de que Dios apareciera en nuestras vidas. Y la respuesta es lo que hablamos al principio: depende de la naturaleza que usted alimente, depende de la naturaleza que nosotros alimentemos en nuestra vida, ¿sí? Es una palabra que tiene cabida para cada uno de nosotros, ¿sí? Es una lucha que, sin importar si uno es líder, si uno es diácono, si uno es pastor o lo que fuese, es una lucha que vamos a tener todos, en todos los días. Por eso es algo que todos nosotros debemos un día determinar qué naturaleza vamos a alimentar. Porque para Dios nosotros ya fuimos libres. Dios a vos te ve libre. Es una realidad y eso es así. Pero nosotros lamentablemente solemos confundir la libertad con el libertinaje, como decía el versículo. No fueron libres para hacer lo que ustedes quieran. Vamos a decirlo de esa forma. ¿Es negocio para Dios que haya muerto su Hijo por nosotros y nosotros vivamos como queramos? Y aún así Dios nos ama. Y aún así Dios lo hizo. Y aún así Dios nos amó. Y aún así Él sigue siendo fiel, a pesar de que nosotros no lo somos muchas veces. Y en algún momento de aquí en adelante no lo seremos. Estoy completamente seguro y me incluyo en eso. Pero Dios de todas formas decidió hacerlo. Pero está en nosotros si vamos a confundir esto que estaba hablando hace un momento, la libertad con el libertinaje. Porque muchas veces confundimos el no involucrarme en el propósito porque pienso que de así yo soy libre. No, bueno, yo no quiero hacer nada y dejo el propósito ahí en stand-by, quieto, porque quiero ser libre para hacer mi vida. Porque quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, sin que nadie me diga nada. Y sin que nadie me diga qué tengo que hacer y qué no. Muchas veces confundimos eso. Confundimos el dejar el propósito de Dios a un lado porque pensamos que de esa forma vamos a ser libres. O porque pensamos que de esa forma Dios a nosotros no nos va a demandar nada. Ah, bueno, pero yo no soy líder, yo no tengo que rendir cuenta a nadie. No, bueno, pero Dios no me va a pedir cuentas por ningún discípulo si yo no hago nada. Yo voy, escucho y listo. Equivocado. Usted entra dentro del paquete por el cual Cristo murió. Usted desde el día que escuchó la palabra de Dios entró en graves problemas. Porque es una realidad. Desde el día que la palabra de Dios y que usted aceptó a Dios en su corazón o en su vida o determinó vivir para Dios, de ahí en adelante usted no puede excusarse de esa forma. ¿Sí? Porque Cristo no dice la Biblia que liberó a los diáconos y a los pastores y a los líderes y a ellos Dios le va a pedir. No, dice la palabra que Dios nos liberó a todos. Como iglesia ustedes fueron libres, fueron llamados a vivir en libertad. Bajo este pensamiento entran estos tipos de influencias. En realidad bajo estas influencias hay pensamientos de prohibiciones, de que no me dejan ser, de que me invaden mi libertad, mi burbuja personal, mi espacio personal, ¿sí? No me dejan ser quien soy, ¿sí? Cuando en realidad lo único que hacemos es seguir esclavo a nuestra vieja naturaleza. Ana lo compartía y lo decía. Y yo personalmente también lo he escuchado y hasta hace poquito me salió como 2, 3 reel donde había personas que se grababan, jóvenes en su gran mayoría, grabándose de fondo como de fiesta y escribiendo por encima del video de que bueno, ahora no canto en la congregación, soy libre para vivir mi vida. Listo, ya no soy más, ya no me congrego más, soy libre para vivir mi vida. Y después, terminando el reel, a lo último del reel, ellos ponían, pero un día volveré.
No tiene lógica eso. Hacer un reel para decir, no, bueno, y mostrándose de fondo, ¿no? En los videos, de esa forma, aparentando disfrutar la vida, aparentando ser libres y a lo último, pero un día voy a volver. O sea, ¿por qué nos fuimos si que un día volvemos? Entonces, muchas veces sucede eso, muchas veces pasa ese pensamiento de decir, bueno, no lo hago, no voy un poquito más porque no quiero que me molesten, no quiero que me anden mandando mensajes, o no quiero inquietar a nadie, y pensamos que es molestia, ¿no? Pedir un consejo y hablar, y no es así. Pero bueno, a lo que voy es que muchas veces confundimos. Y yo un día compartí una palabra que me quedó muy marcada, que decía, cuando tomo el control de mi vida es cuando pierdo el control de mi vida. Y es una realidad, porque nosotros muchas veces determinamos, según nuestra conciencia, según nuestros impulsos, según nuestras emociones, determinar que estar lejos de Dios es lo correcto, que aún estando acá y estar mi corazón lejos de Dios es lo correcto. Y pensamos que de esa forma vivimos una vida en libertad, cuando en realidad lo acabamos de explicar al principio. Si no es una naturaleza, es la otra, ¿verdad? Entonces, si no alimentamos la naturaleza de Dios, usted no está siendo libre para hacer su vida. Usted está siendo está volviendo a ser esclavo de su antigua naturaleza. ¿Sí? Entonces, usted va a querer el día de mañana abandonar cierto vicio y su naturaleza. ¿A dónde vas? Usted un día va a querer luchar por tomar una decisión determinante y radical en su vida, y usted va a sentir como esa naturaleza va a decir, pero ¿te acordás que un día hiciste esto? Entonces, estamos a tiempo de lograr entender y que se nos revele que la verdadera libertad la encontramos en Cristo. Jóvenes, la verdadera libertad la encontramos en Cristo. Acá hay muchos niños, hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes, ¿sí? Que ustedes pueden agarrarse del ejemplo que quieran, pero en la Biblia dice eso, que la verdadera libertad la encontramos en Cristo. Y usted también puede decir, no, pero yo ya estoy grande, ya pasé lo que pasé y no hay vuelta atrás. Es verdad, no hay vuelta atrás. Lo que hizo, y lo que sucedió, sucedió, y lo que pasó y lo atravesó, lo pasó y lo atravesó. No hay vuelta atrás, pero usted está con vida. Si usted está con vida es porque su propósito sigue de pie. Si usted está respirando en este lugar es porque su propósito sigue de pie. La única manera y la única forma por la cual nosotros estamos de pie y estamos respirando es porque tenemos un propósito que cumplir. ¿Sí? Entonces, la verdadera libertad la encontramos en Cristo. No la encontramos, bueno, me voy a adelantar al mensaje, así que vamos a leer Gálatas 5, versículo 16 y 17, por favor. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Qué lindo versículo, ¿no? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza. ¿Cuántos se levantan medio cascarrabia a la mañana? ¿Cuántos se levantan? ¡Ah, sí! Yo puede ser que sea uno, pero no creo. No, sí. Pero estamos en proceso de moldearnos. Pero, versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Presten atención a esto porque acá explica perfecto lo que sucede en estas dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu, y viceversa, nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, y entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. El error que nosotros cometemos muchas veces, y en la gran mayoría de los días, es que nosotros tratamos de convivir con estas dos naturalezas. Tratamos de que, bueno, un poquito de la de Dios y un poquito de la del otro, ¿o no? Tratamos y hacemos el mayor esfuerzo en nuestra vida para que esas dos naturalezas convivan. Y a través de este versículo es imposible que estas dos naturalezas convivan. Es imposible que estas dos naturalezas puedan ponerse de acuerdo. Jamás en la vida sucederá eso, porque son dos naturalezas totalmente distintas. ¿Sí? Queremos
Muchas veces que Dios gobierne áreas de nuestra vida, pero las otras no. Alabamos a Dios por ciertas cosas, pero las otras cosas lo responsabilizamos a Dios. Y no es así el tema. No es así lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Entonces, es imposible que estas dos naturalezas puedan convivir en nosotros. Está bien, hay una lucha, pero es imposible que esas dos naturalezas llevar una vida ready con las dos naturalezas 50 y 50. No. Entonces, Pablo describe estas dos fuerzas que generan ese conflicto en cada uno de nosotros, ¿sí? La nueva naturaleza con el Espíritu, mediante el Espíritu Santo, y la naturaleza del pecado, ¿sí? Que son nuestros malos deseos, nuestras inclinaciones al mal, ¿sí? Todo lo desordenado en nuestras vidas. Pablo no dice que estas naturalezas sean iguales, por eso mismo no se conviven, no pueden convivirse. El tema y la pregunta que podemos decirnos es cuál es la más fuerte en nosotros. ¿Cuál es la naturaleza que predomina? ¿Cuál es la naturaleza que yo elijo alimentar? ¿Cuál es la naturaleza que yo decido que gobierne mi vida? ¿Cuál es la naturaleza que está dominando y que está gobernando mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mi matrimonio, la relación con mis hijos, la relación con mis nietos, mi economía, mi salud, el servicio, la gente, las personas, el trabajo? ¿Cuál es la naturaleza que domina y predomina en todos estos ejemplos que dije? Y póngale el ejemplo que usted quiera también. ¿Cuál es la naturaleza que es más fuerte en nosotros? ¿Sí? Pero repitan, hay una realidad distinta. Hay una realidad en la cual hay incontables versículos en la Biblia que hablan respecto de la naturaleza de Dios, la del pecado, cómo vencerla, cómo lograr salir adelante. Hay incontables versículos. Léase lo que es Gálatas 5, Romanos 7, Romanos 8, ¿sí? Gálatas 4, Efesios 1, Efesios 2. Todas, ahí va a encontrar un montón de palabras que hablaba el apóstol respecto a esta lucha que él tenía. Que obviamente si lo escribió es porque lo vivía en carne propia. Romanos 8:12, por ejemplo. Así que, hermanos, deudores somos, dice la palabra de Dios, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si el Espíritu hace morir las obras de la carne, ¿qué dice la palabra final? Uy, no estaba. Viviremos. Van a vivir. Y en paralelo, ahí rapidito, Colosenses 3, porque va de la mano lo que vamos a leer. Lo vuelvo a repasar mientras usted lo anota, lo busca y demás, lo que leímos anteriormente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir esas obras, vamos a vivir. Y ahora sí, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Repita, por favor: mi verdadera vida está escondida en Cristo. Lo quise leer paralelo porque lo que leímos al principio en Romanos dice que nosotros somos deudores. ¿Sí? ¿Alguna vez usted le debió algo a alguien? Todos. Sí. Todos en algún momento de nuestra vida llegamos a tener una cierta deuda con alguien, con algo y demás. Llámese la entidad que sea, ¿no? O personas, o amistades, o lo que usted quiera. La Biblia nos aclara y que dice que sí, nosotros somos deudores. El tema es que la Biblia no lo baja, no rebaja esta palabra a un nivel tan básico como una deuda monetaria o económica, sino que la Biblia lo dice en el sentido de que ustedes son deudores, pero no le deben nada a la carne. Ustedes son deudores del Espíritu. O sea, nosotros en realidad tenemos que tomar conciencia de que nosotros
Somos deudores, caminamos en esta tierra siendo deudores. Deudores a Dios. Le debemos nuestra vida a Dios. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir, le debo mi familia a Dios? Bueno, el resto no, pero está bien, no hay problema. Pero los que tenemos esa conciencia podemos decir, otra vez pregunto, capaz que se arrepiente. ¿Cuántos puede agarrar y decir, le debo mi familia a Dios? Le debo mi matrimonio, mi casa, mi hogar, la oportunidad de estar escuchando hoy acá, la oportunidad de haber conocido a alguien de este lugar, la oportunidad de que un día alguien se me presentó para escuchar, para presentarme a Cristo. Cada uno de nosotros hoy podemos decir, le debo muchas cosas a Dios. Y es una gran realidad. Todo lo que somos y lo que tenemos, le debemos a Dios. Nuestra vida misma le debemos a Dios. ¿Sí? El tema que nosotros muchas veces no lo vivimos y no lo tomamos de esa forma. Sentimos que estamos más en deuda con el trabajo que con Dios. Sentimos que le debemos más nuestro tiempo, nuestro recurso y nuestra vida a un hobby que a Dios. Que a una persona que a Dios. Y pongo un paréntesis enorme para que después no me digan nada malo y no me miren con cara fea. No digo que está mal, no digo que hagamos un hobby, no hagamos que no amemos o podemos querer una persona, no digo que no trabajemos, porque obviamente Dios no te va a traer el maná para alimentarnos a tus casas, tu familia. Pero cuando uno toma conciencia que todas esas cosas dentro del propósito de Dios, uno va a ser agradecido a Dios. Y uno va a tomar la postura de decir, hey, mi vida se la debo a Dios. No se la debo a mi jefe. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en nuestro trabajo somos un número más? Somos un número más. ¿Sí? Hoy estamos y mañana no. ¿Cuántos saben que las relaciones se terminan? Es una relación más. Entonces, somos deudores, pero no al sistema, no a esa vieja naturaleza, sino que somos deudores de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar y tomamos nuestras decisiones y nuestra vida en base a lo que el sistema ofrece. ¿Sí? El sistema nos ofrece los tiempos distintos, el sistema puede ofrecernos distintas formas, maneras, accionar distinto a la que Dios pretende y quiere de cada uno de nosotros, y eso es obvio porque estamos en un sistema totalmente en contra de Dios y en contra de su verdad. Y obviamente no nos vamos a meter en una burbuja y no vamos a salir afuera, porque en sí la iglesia fue llamada, ¿cuántos se consideran iglesia en este lugar? La iglesia fue llamada a estar allá afuera, ¿sí? Pero una cosa muy distinta es estar allá afuera, pero sabiendo de que mi vida se la debo a Dios. ¿Sí? Y no al sistema mismo. Entonces, muchas veces, inconscientemente o no, nos encontramos buscando la plenitud de nuestra vida en un sistema, en algo pasajero, en algo que el sistema hoy te lo ofrece y mañana te lo quita, porque es una realidad. El sistema hoy te lo hace fácil y mañana no lo tenés más. Entonces, muchas veces nos encontramos de esa manera. Somos deudores, pero del Espíritu. Nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Repita nuevamente, por favor, y créalo. Mi vida está escondida en Cristo. Mi verdadera vida está escondida en Cristo. Y es ahí donde tengo que apuntar. Es ahí donde tengo que fijar mi mirada. Es ahí donde tengo que prestar atención. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. El siguiente dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si uno está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Repítalo por favor, Cristo es lo único que importa. ¿Sí? Como hijos de Dios, nosotros estamos en un proceso y siempre lo decimos, siempre lo enseñamos y siempre es una realidad.
¿sí? Estamos en un proceso de entrenamiento, estamos en un proceso de forjarnos, lo decía hace un momento al principio, estamos en un proceso continuo y constante de reforma, de aprender más, de conocer más. Cuando conocemos justamente, como dice la palabra, más a Cristo y más a Dios, vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios no le gusta de mi vida y lo que sí. Vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que Dios, qué es lo que se acerca más a vivir parecidos a Él, a lo que no. Entonces este es un proceso que nunca deberíamos dejarlo de aprender y de conocer. Porque no se trata, como siempre lo enseñamos y lo decimos, no se trata de solamente asistir a una reunión, de ser un espectador, no se trata solamente de venir y cumplir, sino que se trata de que la vida y la razón de tu existir sea Cristo. Cuando lo vemos y lo tomamos de esa forma, cuando no vemos a Dios y a Cristo como una opción más, como una religión más, esto lo vamos a empezar a cambiar, ¿sí? El accionar que tenemos, los pensamientos, ¿sí? Aún en un momento de un error lo vamos a saber identificar rápido, vamos a lograr pedir perdón, vamos a lograr darnos cuenta de que no fue la manera correcta o por ahí darnos cuenta de decir, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, ¿sí? Pero para eso mismo debo no dejar de conocer a Cristo, debo no abandonar este entrenamiento, debo no abandonar el seguir perfeccionándome día a día en expresar y en alimentar esa naturaleza nueva, ¿sí? Por eso, como siempre lo vuelvo a decir, no se trata de una actividad, sino que se trata de nuestro verdadero enfoque, ¿sí? No creo yo que cada uno de nosotros acá puede decir que nadie es perfecto, y es una realidad. Yo soy el primero que dice que no es perfecto. Y estamos acá, un grupo de personas, de santos, para Dios somos santos, ¿sí? Que Él espera de nuestra adoración, de nuestra entrega, porque para Dios ya somos libres, para Dios ya somos perfectos porque Él nos ve a través de su Hijo. Por eso mismo es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en aprender más de Cristo, porque de esa forma es como Dios a nosotros nos ve, a través de su Hijo. Entonces ninguno de nosotros estamos acá y tomamos la decisión de servir a Dios pensando de que nunca más nos vamos a equivocar, de que será un camino sin errores, sin debilidades o sin equivocaciones. No lo pensamos jamás, ¿sí? Pero si hasta el día de hoy logramos permanecer, si hasta el día de hoy logramos estar de pie, si hasta el día de hoy con errores, sin errores, con cosas buenas, con cosas malas, podemos estar acá, es por gracia de Dios, es por misericordia de Dios. Si pudimos permanecer es porque esa capacidad de ser aptos, como venimos aprendiendo, de ser ministros competentes y de perseverar y de permanecer es pura y exclusivamente gracia de Dios. Somos personas totalmente imperfectas que estamos en proceso de ir a la perfección máxima, que es Cristo. Somos personas imperfectas que vamos hacia la perfección máxima, que es Cristo, ¿sí? Por eso no hay una justificación por la cual yo pueda descalificarme del propósito de Dios, o por lo menos para Dios no es así. Si usted lo quiere hacer, hágalo, no hay drama. No, yo abandono mi propósito porque no me creo capaz. Usted crea eso, no hay drama, pero Dios no cree eso de usted. No hay razón y no hay justificación alguna para quedarse atrás. No hay razón y no hay justificación alguna para que usted decida abandonar el propósito de Dios. Dejar el propósito de Dios a la deriva. Dejar a sus generaciones a la deriva. Dejar su casa a la deriva. Dejar su linaje a la deriva. Para Dios no es así. Uno lo puede hacer, pero usted tiene que saber que para Dios no hay justificación alguna, que usted abandone el propósito de Dios. Es lo que hablábamos hace un momento. Pensamos vivir una libertad que en realidad después queremos volver. Y no es una justificación. Está bien, cada uno de nosotros tuvo una vida distinta, tuvo un pasado distinto, tuvo experiencias distintas, tuvo a lo largo de la vida cosas buenas, cosas malas. Algunos no conocíamos a Dios, se nos compartió la palabra de Dios, volvimos a nacer. ¿Sabes? Nos dimos cuenta de ese gran propósito que Dios tiene con nuestra vida. Otros pueden ser que hayan siempre estado dentro de una congregación, ¿sí? Dentro de una iglesia. Está bárbaro, está buenísimo.
lo que quiero dejarles en claro con este punto específico es que no hay justificación para que nosotros le digamos que no al propósito. La única justificación que podemos decir es porque yo digo, bueno, quiero alimentar mi vieja naturaleza y que no me molesten más. Todo bien. Pero en realidad, para Dios, usted no está descalificado. ¿Sí? Por eso, lo que acabamos de leer respecto a la naturaleza, respecto a la libertad, respecto al Espíritu Santo, respecto a la capacidad, respecto a un montón de cosas, son puntos y son algo específico en las cuales nosotros, en vez de producirnos uy, no, soy indigno de levantar mis manos a Dios hoy domingo, en vez de pensar eso, acabamos de leer un montón de versículos que hablaba de que para Dios usted es libre, de que para Dios usted es lo más precioso. Ana, Santi también lo compartía, somos la obra maestra de Dios. Entonces, en vez de producir en nosotros el abandonar, nos tiene que producir el querer una motivación de decir, Dios, gracias, porque a pesar de la mugre que hay en mi cabeza, me seguís amando. Dios, gracias, porque a pesar de lo malo que hago todos los días, acá estoy. Dios, gracias, porque a pesar de lo que me cuesta, en Cristo yo soy libre. Tengo una oportunidad de cambio. Tengo la posibilidad de alimentar lo bueno, de alimentar lo malo en mi vida. Por eso, hoy lo motivo y lo animo a que en el momento de una adoración o de la administración, siempre lo hablo en el grupo con los chicos en la semana, es el momento donde Dios a vos te puede cambiar la vida. La palabra es la que trabaja en tu corazón y después en ese momento Dios te puede hablar de una manera impresionante. Por eso es un momento donde usted tiene que estar concentrado, enfocado. ¿Sí? Es un momento donde usted tiene que sincerarse con Dios, pero que no se quede en ese momento, porque mañana es lunes y mañana hay que levantarse temprano. Y lo cotidiano del día a día vuelve a estar. Entonces, que genere en nosotros el querer alcanzar esa vida escondida en Cristo. Creo yo que cada uno de nosotros podemos decir hasta acá, o por lo menos las veces que alimenté mi vieja naturaleza no me fue bien. No llegué a buen puerto. No di en el clavo, no di en el blanco. Erré. La gran mayoría de nosotros hoy podemos decir eso. Yo lo digo. Que las veces que uno inconscientemente o no, por rebeldía o no, uno alimentó la vieja naturaleza, a uno no le fue bien. Entonces, viendo los resultados, usted teniendo la edad que tenga, sea un joven, un adolescente, un niño, un adulto, viendo los resultados que usted experimentó y que su vida arrojó alimentando su vieja naturaleza, hoy teniendo la posibilidad de vivir en nuevo, de vivir una nueva vida en Cristo, no podemos dejarla pasar. Su pasado fue clavado en la cruz, Ana lo decía. Lo malo que usted hizo, en la cruz está. El error, la debilidad que usted tiene, para Cristo, para Dios usted ya es libre a través de Cristo. Por eso digo que un error, un proceso y demás no nos puede descalificar. ¿Sí? Porque para Dios, porque si Dios no lo hace, menos lo vamos a hacer nosotros. No lo va a hacer nadie de este lugar y le animo a que usted mismo no cometa ese suicidio de autoboicotear su propósito. Porque para Dios no es así. Amén. Vamos terminando, si los chicos pueden ir pasando. Y esta es una parte fundamental porque creo yo que es, por lo menos personalmente, fue lo que hasta el día de hoy me hizo permanecer. Uno es agradecido porque desde el momento de que a mi vida, por ejemplo, o a mi familia llegó la palabra de Dios, un matrimonio fue, oró por mi casa, por mi familia y demás. Y en el proceso ese, uno valora y ama personalmente a mis pastores, personalmente a mis hermanos, a mi familia de la fe, porque fueron uno de los grandes motivadores o sustentos para que uno esté y haya permanecido.
Pero lo que más, y lo que yo hoy puedo decir que lo que me hizo permanecer fue el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, teniendo usted el Espíritu Santo, es lo que usted va a marcar si es una vida religiosa o es una realidad en Cristo. El Espíritu Santo es el que va a continuar avanzando cuando a usted se le terminaron las fuerzas, porque justamente es lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo quiere que se te terminen tus fuerzas para que comience el Espíritu Santo a orar. Porque si no, muchas de las cosas que hacemos las hacemos por esfuerzos humanos, porque bueno, lo tengo que hacer y lo hago y lo digo. Y uno termina en ese ciclo cuando en realidad el Espíritu Santo es lo fundamental en nuestra vida. Y lo vamos a leer ahora en Efesios 1, versículo 3 y 14. Dice lo siguiente: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Versículo 14. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Dice la palabra que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Para los que abrazamos esa nueva, porque decía, para que los que escucharon el mensaje de salvación, para que los recibieron y para que aquellos que abrazaron la fe, fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Busqué el significado de esa palabra y dice: timbre oficial de figuras o signos que se pegan a ciertos documentos para darles valor y para darles eficacia. Generalmente los sellos se utilizan para marcar o para afirmar algo de una propiedad que justamente está en el sello, ¿no? O sea, no sé, en su trabajo cuando da una factura y en la factura está el logo de su empresa, es porque dice esta factura pertenece o provino de tal. O cuando usted hace algo y pone su sello con su nombre, con su DNI y con la función que corresponde dentro de la empresa, es porque dice, este sello le pertenece a Facundo Elías Olivera con su DNI, cumpliendo la función en tal empresa. Es como algo personal de uno. Es como un sello personal para decir, esto proviene de acá, le pertenece a él. Entonces, acabamos de leer que para Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él nos selló diciendo de que le pertenecemos a Él. Nosotros podemos hacer incontables esfuerzos humanos para alimentar la naturaleza de Dios, la nueva naturaleza. Pero yo le recomiendo que lo haga a través del Espíritu Santo. Porque un día se va a cansar, si no. Un día va a mirar atrás y lo único que logró o que logramos nosotros en algún momento fue haber vivido una religión. Fue haber vivido a Dios como una opción más. Fue haberlo visto a Dios como un anclaje de paso y después lo suelto porque encontré otra cosa. Si usted a partir de esta noche decide y elige alimentar y abrazar la fe, abrazar esa nueva naturaleza, yo le recomiendo que lo haga a través del Espíritu Santo. Que le diga, Padre, acá estoy. Quiero de ese Espíritu. Quiero llevar en mi vida ese sello que yo demuestre donde vaya que te pertenezco a vos. Que no vivo para mí mismo, sino que vivo para Dios. Deja de lado tus errores, porque eso ya fue saldado. Enfócate en tu vida y decir, Señor, acá estoy. Quiero tu Espíritu porque quiero demostrar que mi vida te pertenece a vos. Quiero demostrar que yo me debo a Dios, me debo a Cristo. Soy un deudor, pero soy un deudor de Cristo.
Quiero deberle mi existencia y los años que van a venir para vivirte, servirte, para adorarte y para cumplir el propósito. Que usted pueda decirle en esta noche: Señor, acá estoy. Quiero ser lleno de ese espíritu, del Espíritu Santo que me va a ayudar a perdurar, que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar a permanecer, porque separados de Él nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Intentarán hacer lo que ustedes quieran hacer, pero el resultado final será el mismo. Separados de Él nada pueden hacer. Lo dice la palabra cuando lo enseña a través de la vida y la Biblia. Seremos como una rama que no tiene fruto. Seremos una persona que camina con una existencia sin resultados, cuando ese no fue el diseño de Dios para nosotros. El Espíritu Santo es un anticipo, es una firma de parte de Dios, avalando y confirmando que nosotros somos sus hijos. El Espíritu Santo será lo que nos ayude a ser personas eficaces, personas eficientes, ¿sí? El Espíritu Santo es lo que va a ayudarnos a que esa vieja naturaleza, cuando quiera aparecer de nuevo, no seas dominada y gobernada por ella, porque el Espíritu Santo está en vos.